Amados hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que muchos conocemos. Y está en 1 Samuel 17, la historia de David contra Goliat. Vamos a leer a partir del verso 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Como decía, esta historia muchos la conocemos, incluso personas que no vienen a la iglesia conocen la historia de David contra Goliat. Y quiero que nos detengamos en algunos puntos en esta historia. Primero, David tenía un llamado de Dios. Todos conocemos que Dios había desechado a Saúl por su desobediencia y había enviado al profeta Samuel hasta donde estaba Isaí a ungir uno de sus hijos como el nuevo rey de Israel. Pero David había sido menospreciado por sus hermanos, menospreciado por sus padres y pensando que eran los otros hermanos, pero ninguno de esos escogió Dios. Y entonces el profeta tuvo que decir: no queda ninguno más. Bueno, ahí está David, cuidando las ovejas. Bueno, hasta que él no venga, no vamos a comer y no vamos a hacer lo que yo vine a hacer. No vamos a ofrecer el sacrificio. Y era David, sencillamente, el escogido de Dios. Tenía un llamado. Ahora, es interesante que desde ese momento en que Dios unge a David como rey, al momento en que David entra y empieza a ser rey, pasó un buen tiempo. No es que hoy Dios ungió a David como rey y ya mañana fue a proclamar el reino y fue a decirle a Saúl: oh, yo soy el rey. No, David volvió al campo, volvió a hacer lo que estaba haciendo anteriormente. Pero un día, porque Dios lo prepara todo, un día le dijo a su padre: hace falta que le lleves esto a tus hermanos que están en la batalla. Llegando allí David, viéndole la batalla, salió en ese momento que por 40 días lo había hecho el filisteo, desafiando al ejército israelí. Y David, cuando ve eso, dice: pero ¿cómo es esto? Y entonces él dice: yo voy a vencer a este filisteo. De modo que, amado hermano, tú tienes un llamado y tal vez después que Dios te hace el llamado, tú sabes que tienes un llamado de Dios y no vuelves a hacer lo mismo, estás haciendo lo mismo que siempre has hecho, pero un día Dios te va a llamar y te va a inquietar en algo. Porque este gigante estaba siendo un problema para Saúl y un problema para Israel. Y cuando tú llegues a un lugar o veas un problema y tienes ese llamado, Dios va a inquietarte para solucionar ese problema. Y fue lo que le pasó a David. David llegó a la batalla, estaba el problema presente y Dios inquietó a David. ¿Para qué? Para solucionar el problema. El problema que tenían Saúl y que tenía Israel, el gigante. Y ahí comienza a desarrollarse el ministerio y comienza Dios a obrar en la vida de David, a hacerlo conocido, porque hasta ese entonces nadie conocía a David, muy poca gente, y después de esto empezó el pueblo a cantar y a decir: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Y ese fue el momento en que arrancó todo, vamos a decir, después de la unción de David como rey. Lo segundo, hay cosas que tú las dominas, pero hay otras que no las dominas. Y cuando tú empiezas en tu llamado, en el llamado que Dios te ha hecho, no quieras ponerte el traje de otra persona o hacer las cosas que hacen otros.
Saúl, conocemos la historia y mucha gente ha predicado de esto. Saúl le pone su armadura a David. David camina con ella, le dice, yo no sé, nunca he batallado con esto, yo no puedo, no tengo práctica en esto. Y entonces tomó el saco pastoril, 5 piedras lisas, su honda, y entonces fue a enfrentarse a Goliat. Amado hermano, no quieras desarrollar el ministerio que Dios te ha dado, no quieras hacer lo que Dios ha puesto en tus manos, pensando o mirando lo que otros han hecho, o lo que otros, en la forma en que otros lo hacen, sino lo que tú sabes, lo que tú conoces, lo que has aprendido hasta este momento, aleluya, lo que Dios te ha enseñado hasta este momento, ponlo en las manos del Señor. Úsalo. Porque, fíjese, cuando David se va a enfrentar al gigante, David no le dice, yo soy diestro en la honda y te voy a matar, tengo 5 piedras lisas aquí. No, fíjese lo que le dice David. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre del Dios Todopoderoso. Alabado sea Cristo. David no estaba confiando en lo que él conocía y en su destreza para usar la honda. No, él estaba confiando en el Dios de los cielos. Él estaba confiando en el Dios Todopoderoso. Él estaba confiando, aleluya, en el Señor que le había prometido la victoria, porque más abajo vemos que dice, porque la batalla es del Señor. Y toda esta congregación, dice, todo este pueblo, toda esta congregación sabrá que la victoria es del Señor y que Jehová nos salva con lanza y con jabalinas, sino con su poder. Qué tremendo, ¿verdad? De modo que, amado hermano, sé tú mismo. Lo que has aprendido, lo que tú conoces, lo que tú, aleluya, siempre has estado haciendo hasta hoy. Comienza así. No quiero decir que no te prepares. Prepárate, estudia, crece, pero no quieras hacer todas estas cosas primero. No quieras hacerte primero licenciado, doctor en teología o algo de esto para después entonces salir al ministerio. No, comienza con lo que sabes. Comienza con lo que estás acostumbrado a hacer en tu casa día a día, en tu misión día a día, en tu célula de oración día a día. Comienza ahí. Y según tengas la oportunidad, comienza a prepararte y a crecerte y luego hazte licenciado y luego hazte máster y luego hazte doctor. Pero no esperes a ser doctor para entonces comenzar a desarrollar el ministerio. No, comienza con lo que tienes y con lo que sabes. Bendito sea el nombre del Señor. De modo que un llamado, la confianza puesta en ¿quién? En el Dios de los cielos, y la victoria es del Señor. Tenemos que estar bien claros de esto, que no es por tu propia fuerza, no es por tu destreza, no es por lo que tú creas o lo que tú pienses que tú puedas hacer como persona, sino lo que Dios puede hacer contigo. Y fue lo que David hizo. David se puso en las manos del Dios Todopoderoso. Y, por último, muchos menospreciaron a David. Desde su padre, sus hermanos. Goliat despreció a David. Cuando vio que era muchacho, dijo, ¿soy yo acaso perro para que vengas contra mí con piedras y palos? Menospreció a David. Y tal vez cuando tú comiences en un ministerio, cuando comiences a hacer algo para el Señor, muchos te van a menospreciar. Y no solamente tus enemigos, también te van a menospreciar amigos tuyos, familiares tuyos, te van a menospreciar. Pero recuerda, amado hermano, aleluya, tienes un llamado de Dios y tu confianza está puesta en Dios. De modo que lo que tú sabes, lo que tú estás acostumbrado a hacer, en lo que tú tienes práctica para hacer, aleluya, en las manos del Señor es poderoso.
Y aun cuando te menosprecien, alabado sea Cristo, ten fe. Porque fíjese la declaración de David, ¿cuál fue? El Señor te entregará hoy en mis manos y daremos de comer los cuerpos de los filisteos, lo comerán las aves y las fieras del campo, y ustedes serán vencidos, porque el Señor te ha entregado hoy en mis manos. De modo que, amado hermano, aleluya, confía en el Señor, ten fe, aleluya, y aun cuando te menosprecien, van a tener que reconocer que Dios te llamó, porque tienes un llamado. Tienes un llamado. Y al final, aleluya, Dios va a obrar de manera extraordinaria en tu vida. Así que, amado hermano, tienes un llamado, haz las cosas como sabes hacerlas, como has aprendido. En las manos del Señor todo es posible, Él tiene la victoria y camina en fe. Dios te bendiga. Amén.